¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, pero estás completamente solo? ¿Qué harías si una figura oscura se deslizara frente a tus ojos y desapareciera al instante? Dime qué quieres. ¿Qué se te perdió? ¿Nos quieres hacer daño? ¿Nos quieres hacer más daño? Mira, lárgate. La gente sombra, también conocida como Shadow People, es un fenómeno intrigante que ha capturado la atención de investigadores, paranormales, psicólogos, antropólogos y millones de personas alrededor del mundo. Estas figuras son comúnmente descritas como humanoides completamente oscuros, como si estuvieran hechos de sombras densas y opacas, sin detalles visibles como facciones, ojos o extremidades claramente definidas. Sin embargo, lo que más impacta a los testigos no es solo su apariencia, sino el efecto emocional que suelen generar, un profundo sentimiento de inquietud, miedo y en ocasiones una inexplicable sensación de peligro. Estas entidades, casi siempre observadas de manera fugaz, parecen aprovechar las limitaciones de la percepción humana, ya que suelen aparecer en condiciones de poca luz o en el rabillo del ojo, donde la claridad de la visión es más limitada. Esta característica hace que observarlas directamente sea una tarea casi imposible, pues muchas veces desaparecen tan pronto como uno intenta fijar la mirada en ellas. En ciertos casos, los testigos han reportado detalles más específicos que hacen de que la experiencia sea aún más aterradora, como la presencia de sombreros de ala ancha que les otorgan una silueta distintiva. Aunque estas figuras no suelen interactuar físicamente con quienes las perciben, su mera presencia es suficiente para provocar reacciones fisiológicas y emocionales intensas, como una parálisis momentánea, sudoración fría, palpitaciones aceleradas y un sentimiento abrumador de que uno está siendo observado. En ocasiones, estas experiencias están acompañadas de un tipo de energía opresiva que parece llenar el ambiente, como si el espacio mismo estuviera cargado de una fuerza inexplicable. Algunos relatos van más allá y describen encuentros en los que estas entidades parecen acercarse de manera deliberada, intensificando el miedo de la persona hasta niveles insoportables. A pesar de la aparente inconsistencia en las descripciones, el patrón común es el sentimiento universal de inquietud y vulnerabilidad que los testigos reportan, lo que ha llevado a muchos a teorizar que estas figuras podrían tener un propósito específico, aunque desconocido, al manifestarse en nuestro mundo. Lo más desconcertante del fenómeno es su carácter universal. No está limitado a una época, cultura o región específica. Desde los desiertos del Medio Oriente hasta las ciudades modernas de Occidente, los informes de gente sombra son asombrosamente similares, lo que ha llevado a algunos a sugerir que estas entidades podrían estar relacionadas con un aspecto común de la conciencia humana o con una dimensión de la realidad que apenas estamos
comenzando a comprender. Al final, no estás alucinando porque miles de personas han visto lo mismo. Figuras sombrías que no deberían estar allí. Y si las sombras en tu cuarto no son solo sombras, prepárate para descubrirlo. A lo largo de la historia, diferentes culturas han tratado de interpretar la presencia de estas misteriosas figuras, otorgándoles significados diversos que reflejan las creencias espirituales y los temores colectivos de su tiempo. En algunas tradiciones se les veía como espíritus guardianes, entidades benignas enviadas para vigilar o proteger a los vivos en momentos de peligro o incertidumbre. En otros contextos, como en ciertas creencias chamánicas, se les consideraba almas errantes o fragmentos de energía de personas fallecidas que no habían encontrado su camino hacia el más allá. Sin embargo, en la modernidad, el tono de las interpretaciones se ha vuelto más oscuro, con muchas personas asociando a la gente sombra con entidades demoníacas, seres malignos que buscan alimentarse de la energía humana, particularmente del miedo. También existen teorías contemporáneas que sugieren que estas figuras podrían ser seres interdimensionales que en realidad serían entidades suprafísicas capaces de cruzar nuestro plano de existencia en momentos específicos. Según esta hipótesis, podrían no ser conscientes de nuestra presencia, por el contrario, estar observándonos con propósitos que aún escapan a nuestra comprensión. En cualquier caso, la gente sombra permanece como uno de los misterios más persistentes e inquietantes del ámbito paranormal, desafiando tanto a los creyentes como a los escépticos a buscar respuestas en los límites entre lo conocido y lo desconocido. Pero, ¿por qué aparecen más durante la noche? ¿Qué esconden las sombras? Desde el punto de vista paranormal, existen múltiples teorías que intentan desentrañar el misterio de la gente sombra y su aparente conexión con la energía emocional humana, un aspecto que parece ser clave en la mayoría de los encuentros reportados. Una explicación aceptada es que estas entidades actúan como parásitos energéticos, alimentándose de emociones humanas intensas, especialmente las asociadas al miedo, la angustia o el estrés. Según esta perspectiva, la gente sombra no solo se siente atraída hacia individuos o entornos cargados emocionalmente, sino que también podrían intensificar estas emociones para prolongar su fuente de energía. Esto explicaría por qué estas figuras suelen manifestarse durante periodos de crisis personal, como conflictos emocionales severos, episodios de pérdida o depresión, o en lugares impregnados de historias trágicas como hospitales abandonados, cárceles o casas donde se han registrado tragedias familiares. En tales escenarios, el ambiente denso y cargado de energía negativa parecería actuar como un imán para estas entidades, que encuentran en las emociones humanas su sustento principal. La idea de que son depredadores emocionales también está en consonancia con relatos de personas que, tras un encuentro con una de estas figuras, describen sentirse drenadas, como si su energía vital hubiera sido absorbida de alguna manera. Entonces, ¿la gente sombra son entidades negativas, viajeros interdimensionales o simples ilusiones? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Desde una perspectiva científica, el fenómeno de la gente sombra ha sido estudiado como un posible resultado de procesos neurológicos y psicológicos. Uno de los vínculos más comunes es con la parálisis del sueño, un estado en el que el cerebro está parcialmente consciente mientras el cuerpo permanece inmóvil debido a la atonía muscular. Durante este estado, las personas pueden experimentar alucinaciones hipnagógicas al quedarse dormidas o hipnopómpicas al despertarse, que a menudo incluyen sensaciones de presencia y visiones aterradoras. En este contexto, la mente, al estar atrapada entre la vigilia y el sueño, podría proyectar figuras humanoides oscuras como una manifestación del miedo primario. Además, la exposición a campos electromagnéticos anómalos, como los generados por líneas de alta tensión, dispositivos electrónicos o incluso ciertas formaciones geológicas, también se ha asociado con sensaciones de presencia y
experiencias visuales periféricas. Estas sensaciones pueden originarse por la estimulación de regiones específicas del cerebro, como la amígdala, que procesa las emociones, y la corteza visual, que interpreta las imágenes percibidas. Este enfoque científico sugiere que, aunque las experiencias de gente sombra son profundamente reales para quienes la viven, podrían tener explicaciones más relacionadas con la percepción cerebral y los estados alterados de conciencia que con entidades externas. No obstante, el fenómeno sigue siendo un enigma fascinante para muchas personas que desafía los límites de lo que entendemos tanto en el ámbito paranormal como en la ciencia. Para alejar a estas entidades o prevenir su aparición, la visualización ha jugado un papel crucial en la prevención de encuentros con la gente sombra. Una práctica común es imaginar un escudo de luz blanca o dorada que envuelve el cuerpo. Lo envuelve formando una esfera protectora que impide el acceso de energías externas. Esta técnica, basada en la intención y la meditación, se cree que refuerza el campo energético personal, haciendo que sea menos susceptible a influencias no deseadas. También mantener el equilibrio emocional y espiritual es esencial, ya que estas entidades parecen sentirse atraídas por entornos o personas que emiten energías densas como el miedo, el estrés o la desesperación. Por esta razón, prácticas como el yoga, la meditación y la respiración consciente son herramientas valiosas para mantener una mente clara y un cuerpo relajado. Desde un enfoque más práctico y cotidiano, el autocuidado físico y mental también juega un papel importante en prevenir este fenómeno. Mejorar la higiene del sueño, como establecer horarios regulares para dormir, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse y crear un ambiente de descanso cómodo y relajante puede reducir los episodios de parálisis del sueño, que a menudo están asociados con las experiencias de gente sombra. Esta es la historia conocida sobre la gente sombra, pero ¿qué son en realidad? Como he comentado en videos anteriores, todos los fenómenos paranormales de este tipo son generados por entidades con mucho ego, por lo general espíritus, solo que sin un cuerpo físico. Debido a su gran ego, mantienen un fuerte apego por el universo físico y aún intentan manifestarse en él, lográndolo a veces cuando intentan proyectarse como hologramas para ser vistos por los seres humanos. Sin embargo, estos diseños holográficos no siempre les resultan tan bien y, a causa de su gran ego y emociones impulsivas, estos espíritus, en lugar de emitir una energía bastante clara para ser percibidos, terminan creando sombras que pueden ser percibidas levemente en la noche y cuando domina la oscuridad. Porque si ellos intentaran manifestarse visiblemente durante el día, prácticamente serían invisibles para el ojo humano. Y lo que quieren realmente estas entidades del error y egocéntricas es ser el centro de atención y tener todo el protagonismo posible para ser notados por nosotros, ya sea para asustarnos con su presencia, intentar reproducir algún fenómeno paranormal, como generar sonidos de pasos, proyectar pequeñas siluetas, mover pequeños objetos o ser captados en cámara. Cabe destacar que una entidad de luz y sin ego, con buenas intenciones, nunca se prestaría para intentar aparecerse ante nosotros, los seres humanos, en el universo físico, porque respetarían nuestro libre albedrío. Al no tener ego, ellos se interesarían en no causarnos daño ni causarnos miedo, ya que estarían más interesados en nuestro bienestar que protagonizar un evento paranormal sin sentido que no beneficia a nadie en el camino de la evolución. ¿Y cómo estas entidades egocéntricas lograrían manifestarse en el universo físico? Eso lo explico en este video. Cuando un espíritu egocéntrico entró a mi cuarto y se materializó de tal modo que me tomó de mi cuello. Déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacerle clic a la campanita. Gracias.